Gracias por estar con nosotros aquí en Revista Correo. Le doy gracias a Wendy Briseño por la oportunidad de entrevistarla para este medio. Y bueno, Wendy, gracias por el espacio. Está muy bonita la oficina. Estábamos viendo ahorita aquí, platicando previamente a la entrevista. Y me gustaría iniciar esta entrevista para la revista Correo y Telegrama, pues que nos contara un poquito de su trayectoria. ¿Quién es Wendy Briseño? ¿Dónde inició? Y para la gente que no necesariamente sigue todas las trayectorias, pues que sepan qué es lo que usted hace y cuándo empezó. Muchísimas gracias. Primero, gracias Agustín por estar aquí, gracias por este espacio, por esta oportunidad de platicar con la gente que nos ve, que nos sigue en la revista Correo, gracias al medio y a todo el equipo. Gracias. ¿Quién soy en este caso? Bueno, primero soy hija de esta ciudad. Yo nací aquí en Hermosillo, Sonora. De hecho, Ok. nací aquí muy cerca de donde estamos platicando y transmitiendo, aquí cerca de la Torre de Hermosillo. Nací en la colonia 5 de Mayo, justo en la calle 5 de Mayo. Bueno, por ahí viví mis primeros años, ¿no? Muy bien. Decían la 5 de Miedo, luego me dicen por ahí la 5 de Miedo. Pues en la 5 de Mayo, muy tradicional, muy popular, mi familia ahí, pues estudié, a propósito de lo que platicábamos previamente, también soy hija de la Universidad de Sonora y a mucha honra. Excelente. Soy BUA, estudié Ciencias de la Comunicación, ¿no? Hace ya Ujú. algunos añitos. Ahí empecé, digamos, a participar pues muy activamente, por un lado, en las primeras sociedades de alumnos que hubo en la Escuela de Comunicación, fíjate, eso es interesante. Ujú. Y luego también en movimientos estudiantiles, particularmente vinculados con los movimientos, por ejemplo, de la participación de las mujeres, una Ok. toma de conciencia sobre el delito de feminicidio, que en aquel momento me tocó cuando se visibilizaban los de Ciudad Juárez. Ujú. Entonces hacíamos también, llegamos a participar en marchas con otras compañeras, participaba también por aquel tiempo en la radio comunitaria, en lo que era Radio Bemba, recordarán Ah, Radio ok. Bemba, Sí, sí, ahí claro. estuvimos participando. Yo arranqué junto con otras compañeras, nos tocó arrancar un programa los primeros 2 años, luego se quedaron otras compañeras porque yo me fui a vivir a Ciudad de México. Ujú. ¿Qué más les puedo decir de mí? Bueno, empecé muy joven también trabajando, mis primeras experiencias en gobierno fueron en gobierno municipal. Ok. Por ¿En qué año ejemplo, estaríamos hablando más o empecé menos? en el 97, fíjate que lo Ok. platicaba por ahí con Javier Villegas, justamente que por ahí yo lo ubico de Ujú. aquellos años a él, Ajá. y que por ahí lo ubicaba. Yo estaba trabajando justamente en áreas de comunicación. Trabajé varios años en gobiernos municipales. Ujú. Luego me fui a vivir a Ciudad de México, porque allá estuve haciendo una maestría en el Colegio de México. Ok. Una maestría en estudios de género, procesos políticos y transformaciones culturales. Es un nombre muy largote, pero bueno, ese es el nombre de la maestría, que de Ujú. muchas maneras es muy, es muy padre, por decirlo coloquialmente, porque es un intercambio también pues con mucha gente, no solamente de varias partes del país, de compañeras y compañeros de todos lados que Ujú. confluíamos, sino del mundo, de América Ok. Latina y del mundo. Entonces te da como muchas visiones. En el Centro de Estudios Sociológicos estábamos, ahora ya es un centro específico, el de los estudios de género, pero en aquel momento estábamos ahí, confluíamos también con los de economía, con los de Ujú. historia, en fin, muy, muy interesante toda la dinámica del Colmex. Y luego, bueno, a Hermosillo yo regreso, Agustín, porque yo quería, bueno, primero quería retornar. Después de 7 años yo dije, yo quiero retornar a Hermosillo, tenía ganas de volver y particularmente porque a mí me interesaba hacer política, participar en Ujú. política que le llaman la política partidista, si tú quieres, entrarle, estar en contacto con la gente desde ahí. ¿Por qué? Porque considero que es un espacio desde el cual se toman decisiones importantes para la vida de la gente. Y Perfecto. empecé en Es, Morena en el 2014. ok. Esa inquietud siempre la ha tenido Wendy Briseño. Se puede decir que sí, porque así como les voy narrando esto que en la universidad, bueno, ya en la prepa de alguna manera, yo estudié en el Cebatis 11, acá en las Ujú. Bugambilias, de alguna manera ya te va como, de alguna manera Ajá, va fogueando, agarrando perfil. exactamente, ¿no? Ok. ¿Dónde vas participando? Esta temática social, de causa social, y siempre esto de poderlo hacer en colectivo, Ok. ¿no? La fuerza del colectivo, ¿no? Ujú. Pues para poder generar algún cambio, alguna transformación, alguna influencia social positiva. Entonces, sí, digamos que sí, que sí era
algo que me ha acompañado a través de mi vida. Ujú. Políticamente, en el 94 ya incursiona en 97 estaba estudiando y trabajando, ok, pero mi participación política, la primera que tuve fue en 2014. ok. Y en el 94, No, el 94 no, estaba en la prepa. ok, pero no es que entendí mal yo, entonces ahí el dato. Sí, entonces entra, ¿tenía a lo mejor alguna intención de algún otro partido en específico o ya Entré fue en la Morena. oportunidad? No, fíjate que alguna gente a veces me pregunta, porque precisamente, pues muy chava que empiezo a trabajar en ayuntamiento, realmente nunca milité en ningún Ok, otro partido yo, ajá, ¿no? Conocía gente del gobierno municipal, ahí conocí, de hecho empecé previamente a trabajar en gobierno municipal muy joven, conocí a María Dolores del Río, ujú, pues una actora política actual, digamos, que sigue ujú, con una participación pues muy fuerte, pero también tenía amistades, por ejemplo, en lo que era el PRD, ¿no? Tenía muchas amigas y amigos que ujú. confluíamos en la universidad en esos años que te estoy platicando y bueno, que siguen siendo mis amigas y amigos, Ok, pero yo no participaba, yo no tenía una militancia partidista. No consideraba que fuera mi momento para participar en un mm, partido. ok, Cuando en 2014 surge Morena, yo ya tenía años simpatizando, pues desde 2006, desde antes, cuando lo empecé a ubicar, me simpatizaba Andrés Manuel López Obrador, su lucha, ok, su posicionamiento político, me parecía una voz que era ujú, necesaria en medio pues de muchas arbitrariedades, ¿no? Que vivíamos y sentíamos. Entonces, por eso en 2014, cuando surge Morena, yo me acerco, justamente cuando Morena está surgiendo, yo ujú. me acerco a través de lo que era Morena Municipal. Y ahí empezamos a participar con otros compañeros. En Perfecto, 2015 yo soy candidata. Ahí empieza ya como mi trayectoria política, vamos a decir. Ya perfecto. más cercana. Pues estoy hablando ya de hace 11, 12 años, como sea ya más de una década. Ujú. Muy bien. Y actualmente Wendy Briceño está precisamente en otra fila, aparte del área y muy buena trayectoria política que ha tenido, desde ahora tiene Muchas gracias. una área pues más interesante también en cuanto a lo financiero, a la cuestión de los negocios, más enfocado hacia el área ahora, a lo mejor probablemente nueva, el área de los empresarios eh, en Banobras. Nos gustaría que nos platicara un poquito sobre ese cargo. Muchas gracias. Ahorita usted es directora o es, ¿cómo se menciona el cargo? Claro que sí. Pues yo pasé previamente, estuvimos acompañando al gobernador Alfonso Durazo en la Secretaría de Desarrollo Social. Ujú, A partir de junio del año pasado, estamos aquí en el Banco Nacional de Obras y de Servicios Públicos, precisamente con una designación pues del director general de Banobras. ujú, Y la posición, después de que hay, como tú bien sabes, pues algunos cambios de las delegaciones, etcétera, pues hay diferentes, vamos a decir, formas de denominar. En este ok, caso es una gerencia, es la gerencia ejecutiva de la oficina de promoción. Nosotros aquí en Sonora somos la oficina de promoción de Banobras y perfecto. atendemos, como tú bien dices, pues en esta apertura con el sector privado, también con el sector Ujú, público, lógicamente también, pues atendemos mucho a los gobiernos municipales y al gobierno del estado, Agustín. ¿Qué buscamos? ok, Pues detonar inversión, perfecto. detonar ¿Y inversión. eso es a través de créditos, financiamientos, alguna bolsa de apoyos? Claro que sí. Sí, es a través de financiamientos. Por ejemplo, los municipios, tú sabes que la gama de municipios es variada también en sus finanzas. Hay Ujú, municipios con más capacidad pues de incidencia de sus presupuestos. Hay municipios que tienen pues deudas heredadas de años. Eso también es una situación complicada para muchos municipios. Y hay municipios cuyos presupuestos de pronto no les dan el alcance suficiente para hacer las obras que necesitan. Estamos hablando, pues que si comprometieron, vamos a decir, un alcalde, una planilla, una alcaldesa, comprometieron en su momento, por ejemplo, una obra de agua potable, un colector para temas de drenaje, cárcamos, para el rebombeo, todo esto, y luego llegan y dicen, bueno, sí, pero mi situación financiera es complicada. Ahí puede entrar Banobras, porque ok, lo que Banobras hace es financiarse centralmente a obras públicas ok. y servicios públicos. Específicamente. O sea, por Exactamente. ejemplo, ahí no entra ninguna empresa privada que quiera, a través de Banobras, por ejemplo, decir, sabes que yo voy a hacer una obra pública o de beneficio público
pero pues necesito financiamiento. ¿Puede Sí, participar si es público? sí pueden entrar las empresas, pero sobre todo hay ventanillas, sobre todo en las oficinas centrales del banco, Ujú, donde sí hay como la entrada de los privados, vamos a decir, ¿no? La presidenta ha hablado en las mañaneras, y ahí ha estado nuestro director general Jorge Mendoza, ha hablado de la parte de la inversión mixta, ¿no? Pública y privada, porque sí, porque es muy importante pues, que haya inversión privada que se detone. ujú. Sin embargo, en el caso concreto aquí de la Oficina de Promoción nos abocamos sobre todo al financiamiento de los públicos. Llámese Ok. gobierno del Estado, llámese gobierno municipal, llámese los organismos, por ejemplo, de agua. En algunos casos hay organismos de limpia que también generan ingresos propios, pero particularmente eso, que puedan tener una fuente de financiamiento, una fuente que va a ser su fuente de pago eventualmente y desde donde pueden decir, ah, mira, es que sí quiero invertir en qué, quiero invertir en esto que platicábamos, en obras, en Ujú, infraestructura, o en su caso puede también ser, por ejemplo, en maquinaria. Hay municipios que no tienen maquinaria, pueden invertir, se les puede financiar la maquinaria, pueden invertir incluso, Agustín, por ejemplo, en terrenos. ok. Hay municipios que no tienen una dotación, una reserva, y si luego quieren construir una clínica o Ujú. quieren hacer vivienda, no tienen. Entonces necesitan invertir también en poder dotar, obtener esos terrenos, ¿no? Con la autorización del Cabildo y del Congreso. Perfecto. Ahorita, Wendy, en Banobras, ¿hay alguna bolsa específica para este año para apoyos a Sonora? ¿Y cuántos municipios ya ahorita están recibiendo ese apoyo? Mira, no hay como un tope como tal, o sea, por ejemplo, el año pasado sacamos adelante un decreto global, ese decreto que es en el Congreso, con Ujú, apoyo de Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado. Pero ¿qué significa y qué significa ese decreto? Significa que pueden recibir un adelanto de hasta el 25% de sus aportaciones. Hay un programa, el FAIS, ¿no? Fondo de Aportaciones a la ujú, Infraestructura Social. Se ok. les puede adelantar hasta un 25% de esas aportaciones y cuando vamos a Congreso, Ujú, tocamos base y lo aprueban, significa que ya está aprobado por adelantado y que no tienen que hacer un trámite individual. Entonces, si los municipios quieren acercarse y decir yo, cualquier municipio, quiero adelantar estas aportaciones federales y quiero que para poder hacer cualquier obra que venga en el catálogo, se puede, ya está autorizado por adelantado en el Congreso. Hay otros casos, por ejemplo, que los municipios pueden decir, yo no quiero o quiero ambos. Ya hice lo de FAIS, pero resulta que tengo otra obra y yo quiero entrarle. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, se hace un análisis, por ejemplo, de lo que es su presupuesto, de su alcance financiero. Se hace un ujú, análisis y se le dice, mira, tu techo de financiamiento, lo que tú puedes alcanzar de manera responsable, sin dejar una deuda, sin tener una deuda y además heredarla, que va a causar verdaderos problemas a las finanzas de tu municipio, es tanto. Entonces, sobre ese techo, el municipio puede tomar o su tope o menos, pero ahí sí hacemos un trámite individual y ahí sí tenemos, es importante que Cabildo se los apruebe y eventualmente es importante que pasen por el Congreso. ¿Qué otras ok. cosas hacemos y estamos haciendo? Y aterrizo en los municipios que tú me preguntabas. Pues hacemos también análisis cuando un municipio quiere reestructurar una deuda que tenga años o Ok, refinanciar una deuda que tenga eso es bien años. importante. Totalmente. ¿Por qué? Porque de pronto no tiene márgenes ya de maniobra para poder decir, sí, claro, voy a construir aquí, aquí vamos a hacer infraestructura en materia de educación, porque también se puede financiar, en materia de salud, que también se puede financiar, o aquí vamos a hacer ese colector que estábamos diciendo para las infraestructuras en materia de drenaje, de agua, etcétera. Todo Ujú, ello, pues, pero necesito el recurso, pues digamos que se puede financiar de esta manera. Y refinanciar en su caso si tengo una deuda de muchos años que estaba ya muy asfixiado, ¿no? Puede ok. refinanciar. Ujú, Entonces, ¿qué municipios? Bueno, estamos trabajando, realmente trabajamos con todos, no hay límites de que sean muy pequeños sus presupuestos para nada, se pueden potenciar, pero ya ok. estamos trabajando, por ejemplo, con Zaguaripa, estamos trabajando con Rosario, estamos trabajando con Quiriego, estamos trabajando también, estamos dando seguimiento a algunos procesos que llevan municipios como Bacum, que quiere hacer una reestructura, por ejemplo, De la deuda. exactamente. Estamos dando seguimiento al municipio de Agua Prieta, que también les heredaron una deuda complicada desde 2016 y que pues han venido buscando cómo pagar y cómo solucionar para tener márgenes. Estamos trabajando con municipios como Empalme. Empalme también venía
pues, de una situación complicada, heredada, y la han sacado adelante. De hecho, pues ya es una administración que es reelecta el Ujú. alcalde, y la verdad es que han buscado cómo sacar adelante la situación. Por un lado, con esta parte del país que platicábamos, pero también viendo qué van a hacer con la deuda que les heredaron. Entonces, ¿qué hace Ok, Banobras? Además de financiar, asiste técnicamente. Nosotros damos asistencia técnica. Esa es perfecto. completamente gratuita. Ok, eso es con la intención de que precisamente yo llego como un municipio, haces un balance de mis finanzas Exacto. y me orientas si puedo o no puedo, o al menos me das una solución al alcance, a la medida, podríamos decir, un traje a la medida para cada municipio. En ese tenor, Wendy, entonces, ¿desde qué año Banobras le tocó ya a usted empezar a hacer este proceso con los... Con los municipios. Sí, Yo voy a cumplir ok. un año en ¿Tiene, junio. tiene tope, perdón, el cargo? No, Tiene de no, años, ¿no? no, no, no tiene un tope. De hecho, pues digamos que estamos con la administración de la presidenta Claudia, así empezamos también por su designación a través del director general, Ujú. pero no hay, digamos, como un tope, porque al final tú sabes que son ciclos y son procesos también que se llevan de acuerdo a, pues, una política nacional que ella decida. Aquí estamos, me parece que aportando a los municipios, ayudando desde esta perspectiva que estamos platicando, la asistencia técnica. También analizamos, no solamente analizamos sus finanzas y su presupuesto, de hecho les también, o sea, les hacemos una proyección de que ellos seguramente la tienen y la analizan, pero les mostramos, mira, este es tu presupuesto y aquí es, y así es como se ve y lo graficamos, ¿no? Les Ujú. decimos tu presupuesto en barras, es así, pero también revisamos las carencias, revisamos la pobreza, porque al final Ok, de cuentas la inversión va muy orientada a poblaciones más vulnerables. perfecto. O sea, la idea es que la obra que también vayan a realizar tenga Totalmente. el impacto público que debe de tener. O Exactamente. sea, y a lo mejor incluso decirle al municipio, oye, yo sé que tú quieres hacer una torre igual que la de Hermosillo, pero no No tiene es un viable, impacto, no es ¿no? viable, o No sea, es viable, exactamente, exacto, una, no es viable, y lo segundo, pues no es tan público, es más necesario exacto, el drenaje, ok, totalmente, muy bien, eso es bien exacto, importante sí, porque normalmente, no sería díganme, no sé factible, si un exacto. banco lo haga, o sea, Ujú. un banco en general, pero si Banobra lo está haciendo y está tratando de cuidar que el recurso vaya aplicado a un bien social, pues es bastante interesante. Totalmente. Las Ah, tasas, perdón, ahí, Wendy, las tasas para los municipios son sí, competitivas. son muy competitivas y de hecho quizá nos brincamos una primera parte que a mí me gusta empezar por ahí. Uno, Mm, pues Banobras es parte de la banca de desarrollo, ¿no? Del ok. Estado mexicano. Es Ujú. decir, somos finalmente una institución de gobierno. Quienes estamos en Banobras somos servidoras y servidores públicos, entonces nosotros podemos acompañar los procesos independientemente incluso de que al final no seamos quienes se quedan con el crédito, porque los Ok. procesos son transparentes y nuestro trabajo también es la asistencia técnica, ¿no? Ese Ujú. acompañamiento técnico es parte de la vocación del banco. Banobras es una institución con más de 90 años, o sea, es una institución que ya ha hecho mucho camino, que ha financiado Ujú. mucho, pues, del México actual, del México que conocemos, ¿no? Muchos edificios que vemos, ha intervenido en muchas instituciones con financiamiento, pues, ya histórico de Banobras. Y eso es importante Ujú. porque tiene un prestigio, tiene una credibilidad y hay una confianza. ¿Qué más? Sí, sí son competitivas. Aquí es importante reflexionar, uno, pues que las tasas de interés han bajado, lo Ujú. sabemos. Hay un contexto global que también, vamos a decir, nos ha llevado en ese sentido o en esa ruta y ha bajado el Banco de México, así es como lo ha aprobado. Entonces, pues eso qué hace, pues da un escenario fértil para que también haya inversión, ¿no? La búsqueda es de que haya inversión, de que sí se muevan Ok. esas finanzas, una inversión pública e inversión privada. Y en este caso, pues ya el banco, cada banco pues te pone también una tasa específica aparte de esa. Y esa tasa es competitiva y es en función también, Agustín, de un análisis que se hace sobre, vamos a decir, el riesgo de ese crédito. Si Ok. ese crédito, si ese municipio en sus finanzas está bien calificado, porque eso también se evalúa, Ujú. si está bien calificado, pues puede ser que ese riesgo sea menor. Ujú. A veces no hay calificaciones porque no todos los municipios recurren a calificadoras. Bueno, pues eso también se toma en consideración porque no había habido una necesidad de que se calificara, etcétera. Bueno, todo eso se hace un análisis. Y aquí es importante también decir esto.
y que la gente lo sepa, yo creo que tu público pues es muy especializado y lo sabe, pero en general siempre es bueno recordarlo. Para prestar nos guiamos por un semáforo también. Si el Ok, municipio está en verde en sus finanzas, puede obtener de ese cálculo que se hace de su presupuesto, ese techo de financiamiento que tiene, puede ser de hasta el 15% de sus participaciones e ingresos propios. Se hace un cálculo hasta el 15%, no más, aunque esté en verde, que ok. puede ser un techo muy importante, ¿verdad? Depende del tamaño del municipio, pero Ujú. puede ser, pero es un techo muy importante en el margen de sus finanzas, sí, siempre lo es, un 15%. Si el municipio tiene un semáforo amarillo, solo puede acceder hasta un 5%. Ok. Si el municipio está en rojo, no va a ser sujeto de financiamiento. ¿Por qué? Por un tema de responsabilidad. Así de sencillo. Entonces, todo eso lo evaluamos. Eso es bien importante que lo comente por la cuestión de que, bueno, ahorita yo preguntaba si de todos los municipios se les está atendiendo. Así es. Ok, sí se les puede atender, pero si ya el alcalde, por decir, de un municipio sabe que sus finanzas están en rojo, yo creo que más bien sería para un asesoramiento de cómo hacerle para Exacto. salir del rojo y poder accesar al crédito que se le pueda ofrecer aquí. Totalmente. Entonces, eso también sería permitible para ellos, o sea, sí se le puede hacer. Sí, nosotros analizamos eso y también en muchas ocasiones pues podemos hacer sugerencias de cuando le conviene ya refinanciar. ¿Por qué es bueno refinanciar? Bueno, vienen de un proceso donde han estado pagando de pronto mucho interés, Ujú, entonces ya es momento de buscar una tasa más competitiva, ya es momento en una reestructura. Por ejemplo, consiste en que va a buscar una mejor tasa de la que tenía, pero no va a modificar el plazo, no va a modificar los años, no los va a modificar, va a seguir. Si dijo 10 años, no me cambies tiempo, yo voy a seguir pagando en eso porque ese es me voy en el contrato original del y tiempo. en los tiempos, perdón, ahí sí se hacen a la medida también, o sea, la También, sí, cantidad de años para analizamos pagarlo. todo eso, lo que el municipio nos pida. Es que Okey. lo interesante del trabajo que le podemos dar a los municipios es esto que tú decías hace un momento, cómo buscas hacerle ese traje a la medida, esa que le quede bien, que le venga bien a sus finanzas y a la situación del municipio. Hay quien Okey. dice, no, yo sí quiero más plazo, o sea, sí Ujú. quiero una mejora, pero dame más años, o sea, quiero ampliar porque quiero buscar cómo pagar menos, porque necesito flujo de esta otra manera. Entonces, depende de lo que el municipio te pida, lo que le convenga, depende cómo esté estructurado su contrato original. Aquí es muy importante recordar que a partir de 2016 el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Disciplina Financiera para las entidades y los municipios. Antes de esa ley Ujú. hubo contratos, vamos a decir, muy indiscriminados y un tanto arbitrarios, donde se podían comprometer, vamos a decir, un recurso que no tenías y que eventualmente sí podía poner en riesgo finanzas de años posteriores y de administraciones que ya no te correspondían a ti decidir, ¿no? Lo cual es Okey, delicado. sí. A partir de 2016, o sea, estamos hablando que la última década realmente, sí ha habido un mayor control financiero. Lo comento porque luego esta idea de la deuda, esta idea del crédito, pues puede, sobre todo la palabra Pues deuda, se confunde la gente. exacto, y puede Sí, tener una connotación negativa, ¿estamos de sí, acuerdo? exactamente. Nadie queremos adeudar nada, nadie Sí. queremos, sin embargo, O necesitamos cuando hay un financiamiento. crédito o hay un financiamiento, a veces creemos que podemos abusar de ese Exacto, recurso, que exacto. eso es lo peligroso y bueno, qué bueno que ya en cierta manera ya se está regulando eso. En ese precisamente, en ese tema, Wendy, ¿qué tan fácil es para los municipios acceder al financiamiento y al crédito de Banogas? O sea, estoy hablando en cuanto a la tramitología, ¿no? Ya ves Claro. que a veces dices, oye, pues se ve muy padre, muy interesante, y muchos se quedan frustrados porque, oye, pues empecé hace 2 días y o ya empecé hace 2 años y todavía no recibo el crédito y Ah, ya voy no, a hombre. terminar mi administración No, y no sale. ¿Es no, no, rápido? no. Es rápido en los tiempos que puede tener un crédito porque sí se hacen varios análisis. Ok. Uno de los análisis más detallados que se hace lo hace el área de riesgos. El área de riesgos que determina que primero revisa todo el expediente, o sea, todo el expediente. Por ejemplo, esta parte que platicábamos del decreto que aprobó el Congreso y que son las aportaciones, el 25%, ese puede caminar pues mucho más rápido, vamos a decir, 2, 3 meses puede caminar rápido. ¿Por qué?
Bueno, porque ya las aportaciones están etiquetadas, Ujú. porque ya se adelantó con el Congreso, porque ya hay un trabajo con Hacienda, pero también hay un área de Hacienda Federal que inscribe los créditos. Siempre hay que hacer el trámite con ellos, porque si no te inscriben el crédito, ese crédito hace cuenta que no existe, ¿eh? Aunque tú Ah, ya, ok, mejor dijiste, es que yo ya recibí el recurso, no puede existir eso si no te aprueba primero Hacienda Federal. Eso es importante. ok, Y eso aplica para los créditos de Banobras y para todos los créditos de ok. todas las bancas. Bueno, entonces, si es un refinanciamiento, pues puede tomar 3, 4 meses, porque hay que cuidar y revisar también todo el expediente original. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, de un caso en un municipio, data de 10 años, empezó hace 10 años o viene todavía de haber sido refinanciado más para atrás. Todo ello hay que revisar, lo revisa el área de riesgos, entonces ya riesgos te hace un análisis y te dice, mira, si es viable y si podemos hacer una propuesta. Pero Ujú. sí es muy importante decir, toma tiempo porque se hace un análisis responsable, pero no son tiempos eternos, ¿eh? No son tiempos eternos, exactamente, que el municipio hizo el proceso el año pasado y todavía está batallando para poder inscribir su crédito. Entonces, habría que revisar qué cosas faltaron de hacerse en el camino Ujú. y por eso no está pudiendo inscribirse, porque a Ok, veces hace todo el proceso, incluso hace el proceso competitivo y a la hora de decir, aquí te va Hacienda Federal, quiero que me inscribas para que sea viable, no te inscribe. Entonces todo eso hay que cuidarlo. perfecto. ¿Hay algún plazo de arranque para los municipios, por ejemplo, para poder acceder a los financiamientos? O sea, hay una convocatoria, me imagino, empieza el año. Está totalmente abierto. Ok. Se pueden acercar a nosotros aquí en Banobras y decirnos, a ver, a mí me interesa, primero me interesa que me ayudes con un análisis en todo el tema financiero. Nos metemos, a ver, es información pública, está la información, nos metemos a sus finanzas, todo está publicado, revisamos si tiene alguna deuda, si tiene algún crédito vigente, si no lo tiene, y cuál puede ser el techo de financiamiento al que puede acceder, 5 Ujú. millones, 10 millones, 15 millones o más, lo que sea, y entonces ya ve, pero también el municipio ya traer una idea de qué quiere invertir, porque es importante. Nosotros Ok, financiamos sobre un un proyecto. proyecto, ok, Exacto, no una idea. exacto, O algo sea, ya muy oye, se me concreto. ocurre, Ajá, como dije ahorita, ¿no? hacer Hacer en una torre. Magdalena en una torre de 15 pisos. No, no es con ocurrencias, es con un Exacto, proyecto que se vea viable tiene que y que ser viable. puedas, sobre todo, entender tú como municipio que tienes los suficientes recursos como para empezarlo, pero necesito una ayuda. O Exacto. sea, si vienes con números rojos, pues te asesoramos, pero no, Ajá, no pero no necesariamente vamos se a te va a poder, dar el crédito. exacto, no Ok, vas a ser sujeto de crédito. muy Ahora, bien. importante también, ¿qué no hace Banobras? Ujú. No te presta para cortos plazos, o sea, menos de, o sea, un año no te presta. Banobras te presta de 13 meses en adelante y no Ok, te presta, hay otras bancas que sí, ¿no? Solo lo preciso porque es sobre todo cuando es gasto corriente y Banobras no presta para el gasto corriente. ok. Entendemos que a veces hay presiones y se busca eso con otras bancas, ¿no? Ujú. Pero Banobras solo te presta para esto que estamos platicando. Ok, buena infraestructura, desarrollo de proyectos Exacto, para cada municipio, públicos, sobre todo exacto, que tengan ese impacto y puedan así es, cubrir una necesidad. exacto. Ok, perfecto. Wendy, pues no sé, me gustaría que nos agregara sobre el tema de Banobras, cómo se pueden contactar los municipios, por ejemplo, vamos suponiendo un municipio que esté interesado, dónde tiene que acceder, a dónde tiene que acudir para que pueda, pues, sobre todo ser viable del Claro. crédito, ¿no? Físicamente estamos en la Torre Hermosillo, aquí en el Boulevard Quino. Ujú. Torre Hermosillo pues ya es muy conocida, en el piso 2 se encuentran a Banobras. Tenemos también en la página, por ahí si buscan Banobras están nuestros datos. Está la página a nivel federal y ahí Ujú. se hace un desglose de todos los estados, ¿no? Ok, Y ahí aparecen nuestros datos, pero también y con gusto está mi teléfono, que es el 6622-258626, ya lo dije ahí para todo tu ok, público, y lo si me, vamos a si me poner. quieren mandar un mensajito, no, Ajá. porque además así es como lo hacemos, realmente vamos buscamos a los alcaldes, nos buscan, entonces hacemos esa dinámica ¿Tiene muy esa directa. facilidad Banobras? Por ejemplo, vamos suponiendo el municipio de San Luis requiere que Banobras esté presente para presentar algún proyecto, pueden asistir con toda Totalmente, libertad. O sea, totalmente, no es nomás centralizado, pues aquí en no, Hermosillo y no, vengan aquí y yo los no, atiendo, nos ¿no? movemos también, Se pueden mover, nos ok. movemos, Ahí, nomás para cerrar, ahorita que me queda esta duda. Banobras, después de que ya financió, sí. ya entregó el recurso, ya está en operación la obra,
¿tiene alguna supervisión? O sea, ¿es parte de su proceso también validar que esa obra sí se hizo con los recursos? Sí, totalmente. Hay, en todo contrato y desde que se firma, lleva la parte de la comprobación. Ok. Hay una obligatoriedad de comprobar. Y si el banco te pide una revisión ocular, una visita, Ujú, también la llevas a cabo. O sea, la llevas a cabo pues se anexa la evidencia, pero normalmente lo que hacemos es un monitoreo con el municipio. Y el municipio ya nos va diciendo la obra arrancó, la obra va en este proceso, etcétera. Pero sí hay un formato que se requisita, que es la comprobación de que la obra se realizó. Obras, por ejemplo, realizándose, te cuento algunos que nos han pedido para paneles solares, algunos en la denominación de urbanización puede entrar atención a las calles, ujú, en esto que ya platicábamos, ¿no? Pues quiero equipar lo que son los pozos para el abastecimiento del agua, ujú. drenajes que ya Parques. decíamos. Exacto, también se puede hacer para el rescate de espacios públicos. Entonces, todos esos conceptos, entonces se va requisitando y vamos a decir también infraestructura que impacta en esto, el ámbito cultural, esparcimiento, pues derechos sociales, todo eso es muy válido y es muy viable, porque es lo que la gente pide. Muy bien. Wendy, pues gracias por la entrevista en el tema de Banobras.